Excelente, excelente. Señora Carmen, No, eh, gracias, le decía, claro, es que sí, evidentemente sirve como para segmentar, ¿Mm? más o menos para ver a qué cliente estoy apuntando, ¿no? Pero ya en términos eh, cuantitativos, ya Ya. me parecía difícil, ¿no? Claro, ahora sí puedo poner segmento, por ejemplo, ¿no? Podría excluir de mi población meta a todos aquellos considerados, llamemos así, población pobre extrema y pobre. Me quedaría población clase media para arriba. Ahí estaría segmentando. Depende de su propuesta de valor, señora Carmen. Si su propuesta de valor mm, eh, tiene un nivel de exclusividad, sí, ¿no? Entonces es claramente para un público de clase media alta. Ahora, bien, si bien tiene un precio accesible, o se planifica de que tenga un precio accesible y esté al alcance de las familias de clase media. Pero sí hay productos o servicios que realmente personas con bajos recursos no van a poder adquirir. Sin embargo, igual no se quedan afuera muchas veces. ¿No? Hay en las empresas o en los emprendimientos una parte de, em, se llama como de compromiso social, no me acuerdo en este momento, responsabilidad social, RRSS, responsabilidad social, donde, por ejemplo, a ver, mi esposa trabaja con, eso es real, mi esposa trabaja con niños con TDAH, con autismo y otros problemas, ¿no? Psicomotrices, problemas de habla, etcétera. Y ella tiene un público clase, clase alta, ya, ¿no? ¿Por qué? Porque además hay un conocimiento en inglés, etcétera. Entonces, eso le especializa para un público con esa necesidad también de que sea un profesor bilingüe. Entonces, obviamente el precio por hora para un personal así es más alto, es un poco exclusivo, digamos. Pero además de eso, mi esposa aplica responsabilidad social y le da a niños de colegios donde ella ha hecho sus prácticas y ha hecho prácticas en colegios de muy escasos recursos, le da este tipo de ayuda también por precios simbólicos, como em, 10 bolivianos la sesión, 5 bolivianos la sesión, a veces cuando son dos hermanitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto como responsabilidad social. O sea, ahí el fin no es lucrar, ahí el fin es ayudar y ayuda a que el emprendimiento o el negocio genere un alma, digamos, ¿no? Y esta alma también da un tipo de reconocimiento marketinero a la empresa o al emprendimiento que le ayuda a establecerse en un mercado, a ser conocido, etcétera, ¿no? Entonces, clientes, tanto la propuesta de valor como el precio, que todavía no hemos entrado a esa parte a profundidad, pero tenemos una idea de cuánto nos puede costar, por lo tanto, cuál puede ser el precio, o una idea donde ustedes han hecho, ¿verdad? Hace un análisis de competencia y por lo tanto también saben los precios de la competencia, entonces saben en qué precios se van a mover y habrá o no familias que puedan o no, em, o prefieran o no adquirir eso por el precio. Perfecto, muchas gracias. Me Perfecto, queda claro. señora Carmen, Gracias. a usted. Y aquí no es exacto, sino es un estimado para darnos una idea de qué, qué posibilidades económicas puede tener este, esta familia o este buyer person, este perfil semificticio. El profesor David, o perdón, o licenciado David está con la manito levantada. Puede habilitar su micrófono.
Sí, un poquito se lo escuchó, sí, don David. Muy bajito se lo está escuchando. Bajito se lo escucha don David. Bueno, ahí en el chat recién estoy viendo y dice si podríamos dar un ejemplo del FODA con frutas conservadas. A ver, Juanito, ahí, ayúdeme. Un FODA con frutas conservadas. Y Rocío Ortega también, ayúdenos con esto del FODA para frutas conservadas. En fortalezas y todos, a ver, ¿cuáles pueden ser las fortalezas de una fruta conservada? La duración, me parece. ¿Qué más puede ser, señores? Alejandro, el tema de frutas conservadas, eh, podríamos encontrar el tema de FODA, pero que nos pueda un poco lanzar cuál es la propuesta de valor que tiene y sobre eso podemos ir viendo. Sí, ya. Entonces, si tienen su propuesta de valor definida, que ya debería estar, podemos trabajar con eso para generar el FODA entre todo el grupo. Pero de manera general, una fortaleza es justamente la conservación eh, o más tiempo de conservación de la fruta. Una debilidad puede ser mm, la manera de... Las frutas estacionarias también podría ser una debilidad, ¿no? A veces tenemos, no sé, pues periodos muy cortos en la presencia de una fruta, ¿no? Tropical, no Eso, sé. sí, sí. Entonces por ahí podría ser una debilidad, Depende de la ¿no? fruta con la que trabaja, podría ser una Ajá. debilidad, ¿no? Eso sería interesante que vamos por ese lado. No sé si la compañera, la licenciada que ha propuesto que hagamos el ejemplo, que nos plantee sobre qué y sobre eso hacemos Ujú. el FODA. Como oportunidad depende de la región que tenga, también la variedad de materia Exactamente. prima con la que puede trabajar y como amenaza, al contrario, también la volatilidad de los precios en la materia prima, ¿no? En este caso, las frutas conservadas. Esto de manera En general, el, en el caso, por ejemplo, de Tarija, podría ser también una amenaza el tema de contrabando ahora, ¿no? siempre. Que nos llega la fruta de conserva, o sea, en conserva, un poco con precios a veces, a pesar de que está un poco más caro el producto argentino, pero sigue siendo, en comparación con producto nacional, más barato. También el contrabando. Esto de manera general. A ver, otra consulta en el chat. Eh, Claudia Villarpando está levantando la mano y le podemos dar eh, la prioridad porque está habilitado su micrófono. Buenas tardes, licenciado. Solo quería acotar para el tema del FODA, del ejemplo que nos dieron, como oportunidad esta cultura de cuidado al cuerpo, a la salud que se ha venido en una ola muy grande, se constituye en una gran ventaja para el consumo de mayor cantidad de frutas. Una fortaleza también para la empresa sería el tener frutas que no son de temporada en tiempos eh, comunes, ¿cierto? Claro. Sí, sí, porque puede funcionar un sistema de abastecimiento y realmente, Bueno, Como a través de la conservación, la desestacionalización de la fruta, ¿no ve? Eso es lo que está apuntando la licenciada ahora. sí. correcto, eso es lo que yo sugería. Entonces, es una gran eh, es una fortaleza y a la vez se constituye en oportunidad. Gracias. A usted, muchas gracias. Lorgio Así Leo es. está habilitado su micrófono. ¿Tiene alguna sugerencia, consulta? No. A ver, vamos a la consulta en el chat. Pregunta, ¿el nombre que pide en el cuadro es de una persona entrevistada? ¿Qué nombre entra? A ver, supongo que es en el de Bayer persona. Esta parte del nombre es un poco chistoso porque obviamente no va
Puede ser de una persona real, ¿no? Pero es más el sentir que te da este nombre, digamos, ¿no? Por ejemplo, ayer veo un, un video del Bagualito. Aquí en Tarija, el Bagualito es un cantante folclórico que ha comenzado a sonar y a sonar y a sonar. Y ahora es muy conocido el Bagualito. Sin embargo, yo hasta ayer recién he visto un video y me han dicho, ah, mira, es el Bagualito. Entonces, ah, mira, recién conocido el aspecto del Bagualito. Y cuando yo escuchaba el Bagualito, se me hacía un joven, se me hacía una persona muy joven, bagualito, chiquito, un joven que está surgiendo en este rubro y en este estilo de música, por el nombre, el bagualito. Y el bagualito nada que ver, había sido un hombre ya hecho y derecho, que es un adulto mayor tal vez, que no tiene nada de jovencito, ¿no? Pero el nombre me daba a que era jovencito. Entonces, hay nombres que te dan la sensación eh, y no tiene ningún sentido ni científico ni lógico, pero te da una sensación, o puede ser el nombre de la persona entrevistada también. Por ejemplo, a mí los nombres Ingrid, Claudia, em, Emilia, me dan sensación a mamás, digamos. Entonces, si yo hiciera un Bayer persona de madres, entrevistar a varias y escogiera uno de esos nombres, o por el contrario también yo diría, este grupo de mamás se va a llamar Claudia, o va a llamar Ingrid, o Emilia, o Emi, porque esos nombres me dan una sensación de maternidad, digamos, ¿no? Entonces, aquí no hay lógica, si quieren aplicarle una lógica, puede ser la persona entrevistada que le ponga el nombre, pero si entrevistan a varios, que es la idea, poder hablar con varios que representen a este público objetivo y de todos ellos formar un perfil semificticio, pues el nombre que más suene o más represente para uno y que pueda sonar así tal vez para el resto, ese es el nombre elegido, ¿no? Entonces no hay una lógica aquí en la parte del nombre, pero me ayuda a entender que el principio o el objetivo de esta herramienta es personificar a este arquetipo de cliente cual y cuantitativamente. Incluso en algunas plantillas se les coloca una foto que represente a todo ese público, ¿no? Ahora, algo interesante aquí. En esta plantilla se plantea, perdón, valga la redundancia, se plantea un solo buyer persona, pero muchos de sus proyectos tal vez tengan dos o tres buyer personas, tres perfiles de clientes, ¿verdad? Si es así, ustedes incrementan este número de plantillas. Si es que, bueno, no estamos trabajando en un emprendimiento, en un proyecto eh, real, que queremos sacarlo adelante por el momento, no estamos trabajando en ello, bueno, llenamos la plantilla porque con la práctica es con lo que consideramos que van a poder adquirir estas habilidades y conocimiento sobre el progreso, el proceso, más bien dicho, que llevamos para generar emprendimientos. Entonces, el nombre es elección, pero se debe sentir como esa persona. Esa es la conclusión de la respuesta. Vamos a una consulta más, estimados señores, señoras, antes de comenzar con el avance. O iniciamos con el avance también. Y si les están surgiendo consultas, al final de la clase, si hay tiempo, habilitamos de nuevo para que podamos ir resolviendo nuestras dudas porque esto ya hay que avanzarlo y hay que presentarlo también. Bueno, bueno, ahora, plantillas y plantillas. Estas dos son del módulo 4.
hasta donde tenemos que avanzar el día lunes. Ahora, con ustedes o con ustedes de testigos, o juntos, vamos a realizar la descarga de las plantillas del siguiente módulo, que es el módulo número 5, el que tenemos que iniciar a avanzar. Módulo 5, estructuración de procesos y tareas operativas. De la misma manera, tiene o está dividido en dos submódulos. El módulo 4 y el módulo 5 están divididos. El módulo 4, y hemos visto las dos plantillas, y el módulo 5 también está subdividido en dos. Entonces, al inicio de cada subdivisión tenemos, y al inicio de cada módulo, los recursos complementarios y nuestras plantillas. Ya tenemos una descargada. Y recursos complementarios, descargamos también la segunda. Ya. Ahora sí. Y estas son las plantillas del 3 y del 4. Bueno. Perdón. Las plantillas del módulo 5, 5.1 y 5.2. ¿Cómo iniciamos este módulo? A ver, primero revisemos de nuevo cómo titula este módulo y es estructuración de procesos y tareas operativas. Estructuración de procesos y tareas operativas. ¿Qué es lo que hay que lograr en este módulo entonces? Es la planificación estratégica de las acciones operativas de crecimiento. ¿Qué es lo que hay que lograr en el módulo 5? Es la planificación estratégica de las acciones operativas de crecimiento. Bueno, en el anterior módulo que hemos hecho, hemos estructurado y definido la dirección de empresa. Ahora, vamos a planificar la estrategia de las acciones operativas de crecimiento. ¿Qué hay que lograr? ¿Qué hay que lograr? ¿O por qué es importante hacer esto? ¿Qué es lo importante lograr o hacer en el módulo 5? Es diseñar la estructura sistemática, el paso a paso, en orden, de acciones dirigidas al logro de los objetivos estratégicos. Bueno, entonces, en el anterior módulo hemos definido una estructura de dirección y de prioridades. En este módulo vamos a... Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en este módulo vamos a definir una estructura de pasos y acciones dirigidas al logro de los objetivos planteados en el anterior módulo. Por lo tanto, vamos a concluir este módulo como es una estructura sistemática para el logro de los objetivos. Se concluye el módulo 5 con un diagrama de Gantt. ¿Qué es? El diagrama de Gantt es la numeración de las acciones o tareas o actividades determinadas para cumplir el logro de los objetivos, plasmadas en un cronograma o un calendario. Es decir, vamos a hacer esto durante esta época, durante este tiempo. Vamos a hacer esto durante esta época, durante este tiempo. ¿Ok? Así va. Entonces, la primera herramienta de el módulo 5 es la tabla de procesos.
Ahora, ¿cómo va esto? ¿Cuáles son los procesos, herramientas, control, tiempo? En este punto, si es que no lo tenemos identificado, en un documento por lo menos, lo tenemos ya planeado o de alguna manera estructurado en nuestra cabeza. El cómo vamos a pasar, aquí tengo una presentación para ti. El cómo vamos a pasar de una fruta, por ejemplo, a un envase con la fruta eh, tratada como conserva. A ver, aquí está. Ayudar. Desde la obtención de la materia prima hasta la entrega al cliente de, por ejemplo, un fruto en conserva. Esto es una cadena de valor o una cadena de valor en el área de procesos o una línea de procesos. Y es lo que debemos ahora asentar sobre un documento, en este caso sobre una plantilla. Es esta plantilla. Mira, esta plantilla, donde yo identifico el proceso, por ejemplo, seleccionado, esto es un proceso. Ahí tengo haciendo un ruido. Esto es un proceso. Ahora, en la parte de conservas de frutas, ¿cuáles serían los siguientes procesos? Si me pueden ayudar ahí los que tengan conocimiento un poco, o algún tipo de conocimiento sobre este procedimiento o este rubro. ¿Cuál sería el siguiente paso? De una tabla de, perdón, para hacer conservas. El lavado, la desinfección, la pasteurización, no sé si así es como se dice. Que pongamos pasteurización. Seleccionado una pasteurización o lavado de los frutos. Supongo que eso tendrá que cortarse de alguna manera o serán enteros, no, cortado de los frutos o picado también puede llamarse, ¿no? Posteriormente el proceso tal cual de la deshidratación. Supongo que la conserva será por deshidratación. Bueno, ahí me corrigen, por favor. Cocción, yo creo. Cocción. Gracias. Cocción. Ahora, cocción. Y le digamos que por último, mm, no sería embalaje, sería enfrascado y tal vez
una distribución. Envasado y distribución, yo pienso. Basado en distribución, aunque Envasado. Envasado primero y distribución después, ¿no? envasado, eso es, ¿no? Ese es el término, correcto. Y distribución. Bueno, de una manera muy empírica, este podría ser el proceso de em, para transformar una materia prima como los frutos en unas conservas en frasco, ¿no? Para el cliente final. Entonces, esto ya lo tenemos en mente, estoy seguro, más o menos nos imaginamos los pasos, es que va a haber varios grados, un grado en que tengan claro ya cuál es el paso a paso y lo trasladamos a esta herramienta, es decir, lo aterrizamos sobre un documento, el paso a paso. Y también va a haber personas que quieren emprender, emprendedores o también inscritos que estén haciendo solo el ejercicio, pero que tengan solo una idea de, de cuál sería el proceso para llegar para su producción, digamos, ¿no? Para su transformación eh, hasta el producto final. En este caso, hay que profundizar, analizar o investigar, más bien dicho, y llegar a delimitar cada paso del proceso. Bueno, ahora, ¿qué otras columnas encontramos en esta herramienta? Al lado tenemos, y lo voy a hacer más grandecito para los que estén pasando desde celular y pueda ser más claro. La columna siguiente es la columna de materia prima. Y muy de la mano, la columna siguiente es la materia de insumos. Es la columna de insumos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre materia prima e insumos? Les comento que este concepto o esta diferencia a veces varía en ese límite entre materia prima e insumo, varía de acuerdo al rubro o especialización profesional que cada uno tenga, ¿no? Entonces vamos a tener una mente abierta y no hay una línea divisoria unánime en esto de materia prima o insumo, pero vamos a compartir lo que a nosotros nos va, nos va a hacer sentido y nos va a servir para esta herramienta. Entonces, materia prima es un elemento que no tiene un grado de trabajo o transformación o industrialización, si le quieren llamar, y es más natural y es algo que necesitamos para el inicio del proceso de transformación a producto. Por ejemplo, en este caso, para la selección de frutos, para este primer paso del proceso, mi materia prima va a ser, bueno, aquí tendría que escoger los frutos con los que voy a trabajar. Pueden ser frutillas, no sé si se puede trabajar con ese fruto, pero me encantaría probar unas frutillas en conserva. Me imagino que deben ser muy ricas. Entonces, en este caso, algo tan elemental como la frutilla o algo tan elemental como la papa o algo tan elemental como la madera es una materia prima, porque no tiene un grado de industrialización, no tiene un grado de transformación y es bastante natural. Al contrario, insumos van a ser elementos que tienen un grado ya de transformación o de industrialización o un grado de preparación y no sirven, o más bien no es su función el transformarse, sino a ser un componente de ayuda en el paso de la transformación de la materia prima al producto final. En este caso,
La pasteurización, digamos, la pasteurización supongo que se utilizarán ciertos elementos químicos aquí, o será hervido, solo hervir. La pasteurización se da, este proceso se hace muy rápido, ¿no? Es subir la temperatura Okay. hasta hervir el producto y posteriormente o inmediatamente bajar la temperatura prácticamente a 10, 12 grados, ¿no? Es ahí donde se consigue la pasteurización. Solamente es ese proceso, ¿no? De subir la temperatura y bajar inmediatamente la A ver si- temperatura para que ah, Esto se, en se algún, desinfecte, Es ¿no? en agua, es un shock térmico, ¿no? Es un shock térmico para poder eliminar bacterias, ¿no? Hongos, todo eso. Entonces te ayuda esto a en algún mantener. elemento, o sea, introducidos en agua o espolvoreados con algo, o así, directamente metido en un horno que hace eso. Frascos de conserva, Alejandro, que Ah, se lo ponen en una ebullición, en agua que está a cierto grado, agua. y después se baja la temperatura. Entonces, ese calor y ese frío que de pronto hace más rápido es lo que le da un poco el poder generar, primero sacar el oxígeno que tiene y matar algunas bacterias que no puedan ingresar. Ese es un poco por ahí, ¿no, Álvaro? Sí, sí, exactamente, exactamente. Eso es Pues, un shock térmico, se podría decir, ¿no? Subir la temperatura y bajar inmediatamente. Con eso eliminamos prácticamente bacterias, no solamente de las frutas, sino también, y esto se utiliza fundamentalmente en productos lácteos, ¿no? Entonces, esto necesita de sumergirlos en agua Sí, definitivamente, definitivamente. Es una máquina que sube, hierve el agua y baja la temperatura del agua hasta 10 grados inmediatamente, ¿no? perfecto, muchas gracias, estimado Álvaro. Entonces, con un poco más de conocimiento sobre esta parte del proceso de la pasteurización, el insumo, aunque bueno, en este caso es un insumo natural, aunque tal vez el agua que se utiliza para este proceso tenga algún tipo de característica o requiera algún tipo de característica, tal vez no ser del grifo, no sé, tal vez. Pero en este caso se necesita agua como insumo, no como materia prima, porque va a ser algo que va a ser parte del proceso de transformación. Ahora, me dicen, el agua es algo bastante natural, entonces tiene una característica de materia prima. Sí, pero no es lo que se está transformando, es lo que está siendo parte del proceso de transformación. Entonces, en ese caso es un insumo y puede ser agua, bueno, se me fue la palabra, agua con alguna característica especial. Ahora, la siguiente parte del proceso, el cortado de los frutos. Para el cortado de los frutos, ¿qué frutos estamos cortando? Pues en este caso ya las frutillas pasteurizadas, ¿no? Estamos cortando nuestra materia prima. Aquí no utilizamos ningún tipo de insumo para esta parte del proceso. La cocción, bueno, la cocción tal vez también deba hacérsela en agua. Entonces, mi insumo para la cocción va a ser el agua. El envasado. ¿Qué voy a envasar? Bueno, ya voy a envasar mis frutos en conserva, porque ya va a estar en realidad con todo el proceso requerido para que tengan esta característica. Y en la distribución, lo que voy a distribuir es frutos envasados.
que es una materia prima. Ahora, no sé si ha sido el mejor ejemplo, yo considero que los que hemos podido diferenciar, pero habilitamos las consultas en este momento, o las opiniones. Sobre estas dos primeras columnas que van muy de la mano, es decir, entran en el mismo análisis, si se han dado cuenta. Señores, entonces no hay dudas en estos dos pasos, parece, ¿no? O no estoy viendo el chat, a ver. Acondicionado de las frutas. Mira, ahí nos están ayudando y no había visto. Envasado. Bueno, muchas gracias. Entonces, materia prima, insumos. Insumos, los que van a ser parte del proceso de refinación, transformación de la materia prima. Materia prima, este elemento natural que se va a ir transformando y con el que voy a seguir trabajando. Frutillas, frutillas pasteurizadas, frutillas ya con la característica de conserva. Y por último, frutos en conserva envasados que se van a distribuir. Vamos a la columna de equipos y herramientas. Aquí son los equipos que vamos a utilizar en esta parte del proceso. En el seleccionado de los frutos, ¿qué equipos puedo necesitar? Seguramente voy a necesitar envases, no sé si tengan algún tipo de nombre especial, pero envases muy grandes donde ponga las frutas con cierto tipo de daño, las frutas con menos daños y las frutas que realmente no habilitan para poder trabajarlas o podridas, si la podemos llamar pasadas o podridas, ¿no? Hay frutas más sanitas y hay frutas que pueden estar ahí entre sanas y podridas. Entonces, yo imagino que para esta parte del proceso voy a necesitar estos tres tachos bastante amplios para que haga la selección. Y ahí me aportan, me dan, me corrigen. Bueno, totalmente tienen la libertad de habilitar su micrófono y que podamos participar. Bueno, siempre que sea participación. Muchas gracias. En la parte de la pasteurización, esta parte donde se realiza este shock térmico, ¿verdad? Y donde se sumerge en agua y el shock térmico sucede igual a través de este insumo o de este elemento que va a ayudar a eso. ¿Qué se necesita? Supongo que será una máquina la que realiza esto, este tipo de shock. Tendrá un nombre especial, pasteurizadora, supongo. O se podría hacer esto de manera, no es casera, pero de una manera más dividida en procesos. En realidad es una máquina, ¿no? No se puede hacer ese manualmente o artesanalmente el Artesanalmente. shock térmico, ¿no? No se lo puede lograr. O sea, esta máquina inclusive utiliza, no me acuerdo, hidrógeno para bajar la temperatura inmediatamente, ¿no? Entonces, en esta parte, uno de los insumos también podría ser el hidrógeno, o debería ser, Podría ser, sí, ¿no? sí, podría ser, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, definitivamente, hidrógeno. Definitivamente dependemos de una pasteurizadora para esta parte del proceso. Entonces, en equipo y herramientas, la pasteurizadora está de cajón, no hay más. Para la cocción, no me estoy saltando algo, cortado de los frutos. Para el cortado de los frutos, obviamente necesitamos alguna cortadora semi-industrial o cuchillito y mucho personal. Supongo que
habrán cortadoras semi-industriales, manuales, con el que podamos hacer un proceso más rápido, ¿no? Entonces le pongamos cortadora semi-industrial. Dando la idea de que, bueno, esta no es una cortadora industrial en el proceso, ¿no? Sino que es un equipo más pequeño. Aunque cortadora industrial también puede ser en este caso. Pero es el equipo o herramienta necesaria para este paso. Entonces vamos un poco más rápido. Perdón. En realidad el nombre es cortadora de frutas, ¿no? Y Ok. esto de semi-industrial, industrial, etcétera, etcétera, depende mucho del tamaño Sí. y del trabajo que vaya a desarrollar, ¿no? De la cantidad de frutas que vaya a procesar. Entonces, la máquina se llama cortadora de frutas, definitivamente. Ahora de fruta mediana le podemos decir, Sí, también, ¿no? porque viene a ser para un emprendimiento, digamos, ¿no? Entonces una mediana. Exacto. Bueno, muchas gracias. Cocción. Necesitamos, obviamente, cocinas y cocinillas, ¿no? Perdón, cocinilla y eh, ollas, ¿no? Para este tipo de... No, no sé si para este tipo de cocción, pero definitivamente necesitamos cocinas, cocinillas y ollas, aunque seguramente no sean ni los términos correctos, ni realmente el equipo o herramienta necesaria para esto, pero nos da la idea, ¿no? Necesitamos dónde hacerlo y qué nos va a dar esa cocción, ¿no? Ahora, ahí Eh, sí. en esta etapa, perdón, en esta etapa del proceso, creo que se van a añadir como insumos también el azúcar y algo que es importante, ¿no? Si van a ser en conserva, los conservantes químicos que son necesarios, ¿no? Claro, ahí los conservantes, Y el sí. azúcar, ¿no? Ahora, el azúcar más bien no es eh, todo lo contrario a la conserva, no sé cómo decirle, para que madure el fruto, o sea, no Sí, sé. ¿no? Se transforma alcohol del azúcar, Yo creo que los entonces yo pienso que conservantes sí. podrían entrar ahí, o químicos o naturales, pero los conservantes en alguna parte entran. Gracias, Álvaro. Pongamos que aquí entran los conservantes entonces. Ahora, envasado. Para el envasado, obviamente necesitamos los envases. ¿Mm? Lote de envases. Y para la distribución, bueno, eh, depende si la distribución la vamos a hacer nosotros o si está tercializada con alguna otra empresa. Pero si la vamos a hacer nosotros, creo que necesitamos tipo de... Una, una consulta, ¿Qué? disculpa, por favor. ¿Los envases no serían un insumo? Y en realidad el equipo y herramienta sería la envasadora, Puede ser. A ver, ¿no es cierto? hacemos eso. Porque el envase es parte del producto terminado, ¿no? O sea, eh, necesitamos el envase para venderlo, ¿no es Sí, cierto? Y tendría que ser un insumo. Y en realidad el equipo o la herramienta sería, pienso yo, la envasadora, ¿no? sí, Álvaro, me parece correcto tu análisis. Entonces, tendría que ser de esta manera. Envasadora, como el equipo o herramienta, o selladora, en algunos casos seguramente. Y el insumo será este envase, ya sea plástico, como sea, o como requiera también el producto. Pero es interesante porque aquí vemos que el insumo también pueden ser materiales físicos, ¿no? Bueno, entonces, muchas gracias por la participación. Continuamos con la siguiente columna. La parte del control.
Esto tiene que ver con un control de calidad para cada parte del proceso. Vamos a al primer paso de esta transformación. Seleccionado de frutos. Mi, em, mi control de calidad va a ser frutillas sin los micrófonos, por favor. Frutillas sin, a ver, es que ahorita se me viene sin heridas, pero sin daños, podemos decirle, ¿no? Sin daños en la corteza externa. En esta parte del control tendríamos que poner el estándar de control que vamos a utilizar. Sí, en cada uno de los pasos. Ok. En este caso me parece que puede ir frutillas sin daños en la corteza, va a ser mi control para esta parte, el seleccionado de los frutos. Es decir, no puede haber frutillas con daños en la corteza en mi tacho Ahí de no, frutillas de primera, por ahí ejemplo. no sería también de que si pone el tamaño de la frutilla, También, porque por ahí son muy pequeñas. también. Tamaño, tamaño de la frutilla. Podemos poner ahí que sea tamaño del puño de un bebé. Pucho, puño. Una linda frutilla. Entonces, tenemos dos características hasta el momento. Puede incrementarse, claro, ¿no? En este proceso, en este ejercicio, estamos viendo que es necesario también el tamaño, además de que tenga una corteza sana, ¿no? Sin heridas, sin daños, por los animalitos o por la caída, ¿no? Muchas maneras en que se pueden dañar, pero sin daños y de un tamaño del puño de un bebé. Ese es mi control de calidad para esta parte del proceso. Vamos al siguiente. Para la pasteurización, ¿cuál sería mi control de calidad en la pasteurización? ¿Un tiempo tal vez? ¿Un tiempo de este proceso? Creo que es frutillas sin, ¿no? Frutillas sin gérmenes y bacterias, ¿no? Sin gérmenes ni bacterias. Pero, ¿cómo podemos verificar esto? De una manera, digámosla, sobre la marcha. Tal vez tiempo y temperatura que hay que medir en el equipo. Verificación de tiempo y temperatura, ¿no? De las máquinas. Verificar la que esté en una temperatura adecuada y verificar de que ingresen en El un tiempo, el tiempo de inicio y terminado de pasteurización. inicio y finalizado el proceso. Tendría que ser temperatura, tiempo, temperatura máxima y temperatura mínima, porque en lo máximo se pasteuriza y luego se baja a enfriar, ¿no es cierto? Eso tendría que considerarse. Tiene mucha razón. Entonces, no estamos manejando una temperatura continua, ¿no? Entonces, hay dos eh, indicadores ahí. Bueno, entonces podría ser así. Verificación del tiempo de inicio y finalizado del proceso. Ahí dice proceso, disculpen. Y temperatura máxima y mínima. Además, frutillas sin gérmenes y bacterias. Pero si habría una manera de cada 100 frutillas agarrar un tipo reactivo y verificar
si el proceso está siendo efectivo o no, sería genial. Pero no vamos a poder verificar gérmenes o bacterias de todas las frutillas, por ejemplo, ¿no? Pero podríamos hacer o crear un proceso así. Alejandro, Juanito, sí, me gustaría un poco dar un poco la experiencia desde mi unidad productiva con esto de tabla de procesos, poco para poderles iluminar a los compañeros. Esta tabla de procesos me parece súper importante porque primero nos identifica cómo se va desarrollando cada paso para poder elaborar este producto X. Por ejemplo, a ver, en el tema de mi chispa chapaca, sé cómo se hace el tema del acopio del material, cuánto se tarda para poder hacer el proceso de desarrollo del producto, ¿no? Y dónde puedo ajustar además, de acuerdo a esta tabla de procesos, eh, yo voy a ir y voy a ajustar en algún momento para poder generar. Por ejemplo, a ver, les comento algo. Mi chispa comenzamos haciendo todo un proceso de baño María para poder derretir la materia prima que era la parafina, ¿no? Entonces, se tardaba casi 2 horas en este proceso, pero haciendo la revisión, después de un tiempo, 6 meses de producción, entonces nos hemos dado cuenta que podíamos derretirla directamente, la parafina, con el juego y la olla directa, y después meterla a baño María para que mantenga la temperatura. Fíjense, eso nos ahorró casi 2 horas de gas. Entonces, estas tablas de proceso, cuando nosotros las desarrollamos para poder generar un producto, ¿cuál es el objetivo? El objetivo primero, no se olviden, el emprendedor busca optimizar las ganancias, o sea, ganar más y disminuir los costos de producción. Entonces, a través de esta tabla de proceso, lo que intenta el emprendedor es entender cuál es la ruta más directa para poder producir un producto. Además, habíamos visto también la importancia porque podemos identificar quién lo puede hacer mejor. Tal vez no necesitamos un experto, tal vez necesitamos un junior, tal vez necesitamos un técnico que nos pueda ayudar en ciertas áreas. Entonces, vamos a optimizar hasta el tema del pago, ¿no? Para poder producir. Le dicen Claudia, sí, está con la mano levantada. Disculpe, licenciado, una pregunta. En el caso de que tenemos una empresa o queremos emprender en una empresa de servicios, como es el caso de una empresa de mantenimiento industrial, yo tendría que hacer mis hojas de proceso para cada uno de los servicios que vamos a ofrecer, digamos, armado de tableros, mantenimiento industrial, preventivo, mantenimiento correctivo. Cada uno de los servicios debe ir con su tabla de procesos, ¿sí? Correcto. Esa es la mejor manera porque usted va a saber cuánto va a tardar, cuánto personal va a necesitar y cuánto le voy a asignar de pago a esa persona que va a hacer. Si usted tiene ese tipo de servicio, digamos, dentro de su propuesta de negocio, de unidad productiva, tiene que tener para cada uno de los procesos que va a hacer, para cada servicio, una tabla de proceso. Es conveniente, porque primero, lo va a hacer a usted experta en esto. Va a decir, ¿por qué has tardado 6 horas? Mira, esto puedes hacerlo en 2. Mira, esta parte la puedes hacer así, así. O sea, generas. Además, esta tabla de proceso les va a servir para después sacar los términos de referencia cuando quieran contratar a alguien. Le van a decir, mira, esto es lo que tienes que hacer. ¿Sabes? O sea, vamos a necesitar una persona que tenga motricidad fina, ¿no? Entonces necesitamos estos aspectos, o con estos conocimientos, ¿no? Alejandro. por ejemplo, ahí y los servicios tienen una característica en esta tabla de procesos. Aquí he compartido en la pantalla. Tienen la característica, obviamente no trabajan con la transformación de una materia prima, pero sí trabajan con utilizando insumos en su mayoría. Puede ser en este caso un curso por internet. El insumo es el internet con lo que van a trabajar, no en una transformación, pero sí para llevar a cabo un servicio. O sea, bueno, sí,
la prestación de un servicio. Entonces, en la materia prima, perdón, en los servicios, la materia prima no va a existir, porque no se hace un proceso de transformación. Pero sí estos elementos que van a ser partes del proceso, del paso a paso. Muchísimas gracias, licenciado. Bien. Por ejemplo, esto no es servicio, pero una consulta similar nos hizo una emprendedora que confeccionaba joyas, era una artesana de joyas, ella, ¿no? Entonces decía, para cada joya que haga, voy a tener que hacer una tabla de procesos, ¿no? Y porque eso es un paso previo para los costos, ¿no? Vamos a ver cómo nos va a servir esta tabla que hemos realizado en la parte de costos, en el siguiente módulo. Pero para cada anillo que haga, voy a tener que hacer una tabla de procesos. Sí, claro, porque hay que saber qué cantidad de insumo entra, en qué tiempo lo realiza, para también poder dar un precio em, que tenga en cuenta en su precio el costo de los insumos y también el tiempo de mano de obra. Entonces sí, porque muchas veces este tipo de emprendimientos, por ejemplo, este muy particular que iba al caso, era un caso muy, o sea, para analizar, ¿no? Para analizarte incluso como persona que capacite en esto, en esta parte. Si yo hago un anillo, utilizo, igual, ahí no sé, empíricamente, 200 gramos, no, es altísimo. Microgramos será, 200 microgramos de plata para hacer un anillo. Pero para hacer otro anillo, digamos que usé 100 microgramos de plata. Y cobré lo mismo porque era un anillo, digamos, ¿no? Entonces, en el caso del anillo en que usé más plata, seguramente, y por no hacer un análisis, o tal vez hacer un análisis muy muy rápido en mi cabeza, a ver, este anillo si me ha costado 100, ¿sabe qué? Se lo doy en 150 o se lo doy en 200, ya, 180, 170 para que se anime, ya, está bien. Y esta artesana, cuando esté realizando este anillo de plata, que tenga uno, más cantidad de plata, y de una manera muy, ¿qué puedo decir? Relajada, muy rápida, ha hecho el cálculo y ni siquiera ha hecho el cálculo, ha dicho si es más grande, un poquito más. Quién sabe, al realizar esto, se dé cuenta de que entra en realidad más plata en el diseño que ella está realizando. Además, que no había sido el mismo tiempo en el que ha hecho el primer anillo, sino que en este se ha tardado un día más y que eso no ha tomado en cuenta. Entonces, ¿qué va a hacer? Poner en riesgo la utilidad de su emprendimiento. Además, sentir que está haciendo un trabajo y no está cobrando por ese trabajo, es una sensación para un emprendedor que no va a dar gusto para nada, ¿no? Porque esto de vender, de comprar, de ofrecer, es dirigirse, sí, efectivamente a las necesidades y problemas con lo que yo te estoy ofreciendo. Y lo que yo te estoy ofreciendo como propuesta de valor, debo ser capaz de realizarlo, porque si no, no debería ofrecerte si no soy capaz de realizarlo. ¿A ver? Entonces, eh, iba por ahí más o menos la historia de la importancia de realizar tablas de procesos para conocer el tiempo total, para conocer la cantidad de insumos, los controles de calidad, las herramientas que se involucran en el trabajo de cada proceso y más adelante, si ven, hay una columna que dice responsable. Y como decía Juanito, es responsable de cada parte de este proceso y por lo tanto también sus capacidades necesarias para cada parte de este proceso.
en este momento estamos viendo servicios o productos muy sencillos, por decirles, para que el ejemplo no sea engorroso y todos podamos trabajar como hemos hecho en esta actividad, ¿no? Y sea algo de lo que casi todos podamos conocer un poco, o nos podamos dar idea. Pero va a haber productos y va a haber servicios donde los responsables deban tener cierto grado de capacidad específica, ¿no? Bueno, entonces, servicios, no va a haber materia prima, pero sí va a haber insumos, ¿no? Productos, no estábamos trabajando con este ejemplo, más bien estábamos nosotros creando nuestro propio ejemplo, ¿no? Y, y bueno, a ver, podemos, por temas de tiempo, entonces en control nos quedamos con esta parte. En tiempo, a ver, el realizar el seleccionado de frutos, que sería el paso número 1, nos podría llevar un tiempo de mediodía, si les parece, ¿no? Que puede ser 5 horas o menos, tal vez 4 horas, ¿no? Por seleccionar frutos. Pero estamos suponiendo, ¿no? No sabemos tampoco la cantidad del lote o la cantidad de esta receta. Pasteurización. El tiempo de la pasteurización, que puede ser de manera empírica, 3 horas, 4 horas, ahí. ¿Cuál es el tiempo exacto, estimados? Ahí los que estaban participando. Hay máquinas que hacen ese proceso en 45 minutos, ¿no? Y hay máquinas que, mucho más pequeñas, que hacen el proceso en una hora y media. Sin Entonces, embargo, depende mucho del tamaño de la máquina y depende mucho también de la capacidad de esta máquina, ¿no? ya. Es un proceso rápido, a lo que me imagino. 2 horas entonces. El cortado de los frutos le pongamos unas 3 horas, etcétera. Ese es el trabajo en esta columna, determinar el tiempo de cada parte del proceso. Por lo tanto, al finalizar, voy a tener un tiempo total, ¿no? Una sumatoria de tiempo que puede ser en horas, puede ser en días, puede ser en semanas. Aquí ya entra el pensamiento lógico y el pensamiento crítico analítico para cada emprendimiento, ¿no? ¿Cómo voy a medir el tiempo? Entonces, en este caso, 4, 2, 3, aquí le pongamos que son 3 horas más, aquí le pongamos que son 3 horas más, ¿no? Para tener un resultado solamente. Ahorita estoy suponiendo para tener un resultado de tiempo total. El tiempo total van a ser 4, 2, 7, 16. 16 horas del proceso en total. Responsables. Para la selección de los frutos, el responsable puede ser el encargado de producción o el técnico, pongamos, técnico 1. Para la parte 2, pasteurización, el encargado de producción o puede ser el técnico de maquinaria también, ¿no? Porque veo que aquí en realidad entra mucha tecnología, es decir, formas de hacer en el proceso, muchos equipos y herramientas. Entonces puedo tener un técnico más bien que tenga un grado de especialización en equipos de esta categoría o estas características, ¿no? Entonces, encargado de producción o técnico operador. El cortado de las frutillas puede ser también el técnico 1. La cocción puede ser el técnico de equipos. El envasado puede ser el técnico de equipos. Con el otro técnico también, ¿no? Puede ser un equipo, pero
sí, o sea, esto no quiere decir que estas 3 personas que conforman el equipo, los 3 no van a trabajar tal vez en la parte del envasado, que puede ser uno de los procesos más que necesiten más manos, ¿no? Es decir, eh, mm, tal vez pesar la cantidad de frutos correctos o contar la cantidad de frutos correctos, perdón, eh, envasar, etiquetar, acomodar, tal vez necesite más de una persona, pero va a haber un responsable, como en todos los trabajos, estos líderes, ¿no? El responsable, el técnico de equipos, que si no se realiza esta parte, si no se une el equipo para realizar esta parte del proceso, ¿de quién es el error? Del responsable, del técnico en equipo. ¿De quién va a rodar la cabeza? Como es en los trabajos, ¿verdad? Si hay un responsable, no quiere decir que el resto no trabaje, o así debería ser. Significa que este responsable se va a encargar de motivar y acarrear al equipo para que se realice esta actividad. Ahora, si no se realiza, la cabeza es del líder, ¿no? Ahora, ¿el líder se hace o nace? Muchas veces se hace y hay oportunidades para ser líderes. Por ejemplo, las primeras sesiones donde los hemos reunido en grupos más pequeños, en salas más pequeñas, no virtuales, pero salas más pequeñas. Ha habido un porcentaje de grupos donde nadie ha hablado y se han comenzado a salir. ¿Por qué? Porque ahí no ha habido una actitud de líder que inicie la conversación y que habilite su pantalla para trabajar, ¿verdad? Habilidades blandas, muy necesarias. Bueno, entonces, esta es la primera herramienta y es con la que vamos a finalizar, bueno, esta sesión, ¿no? Porque nos queda una segunda parte. Y de manera muy rápida les voy a hablar de otra herramienta que no está dentro de las plantillas, pero que también se puede aplicar. Bueno, Licenciado, sí, sí, buenas noches. eh, con relación a los tiempos que se establece, Sí, ellos tendrían que estar relacionados con la cantidad a procesar, ¿no es cierto? sí, es muy... Porque no va a ser lo mismo establecer tiempo para procesar 5 kilos frente a un quintal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo, cuál sería la recomendación suya en este caso de establecer un tiempo en relación a una cantidad? ¿O determinar de la... qué va a depender? A ver, en algunos conceptos está como lote de producción, en otros conceptos está como en receta producida. Entonces, es más o menos va la pregunta así. ¿Cuánto tiempo y cuál es el proceso que necesito y que realizo para producir, mire, en la pantalla, 100 es que, bueno, este era un ejemplo para realizar papas fritas. Para producir 100 papas fritas. Para producir 100 papas fritas, yo necesito eh, vamos, tal cantidad de quintales de papa y mi proceso es eso y mi tiempo de producción es 1 hora y 50 minutos y 30 segundos. Entonces, en esta tabla de procesos, ¿cómo tendríamos que haber comenzado, verdad? ¿Cuánto necesito para producir una receta de 200 frascos o 300 frascos de frutos en conserva? Bueno, el proceso es este. Aquí yo bueno, en esta tabla no es necesario o no solicita, aunque puedo hacerlo, determinar la cantidad de materia prima que necesito. No hay necesidad, pero se puede realizar, ¿no? Pero sí se determina la cantidad de lote que voy a producir o la cantidad de receta producida, ¿no? Que viene a ser lo mismo. En este caso podría ser cuánto o cuál es el proceso para una receta de producción de 300 frascos de frutillas en conserva. Bueno, es este el proceso de producción y mi tiempo es 16 horas. Así debe concluir esta herramienta, ¿no? Entonces, gracias por esa observación. Así debe ser. Hay una cantidad de lote o una receta de producción
determinada para este proceso y para ese tiempo, ¿no? En este tiempo yo produzco esto, digamos, ¿no? O en la parte de los servicios, por ejemplo, este proceso y este tiempo es para dar un servicio, ¿no? O me abarca 2 servicios o 3 servicios. Igual, de acuerdo a pensamiento lógico, analítico de el tipo de servicio o las características del servicio. No sé si ahí se entendió, estimado profe. Entonces, esta herramienta viene a ser determinada por una cantidad de producción, ¿no? Por un lote de producción. Ahora, eso es algo que sí no se nos podía haber escapado de esta herramienta que se llama el mapa de cadena de valor. ¿Cuál es la lógica interesante de esta herramienta? ¿Cómo pensarla? La lógica interesante es de que nos ayuda también con el concepto de que cada parte del proceso a un nivel, a un nivel de producción, porque también hay un nivel empresarial, donde haya cierta empresa que produce, por ejemplo, a ver, que produce un chip y esa es la materia prima, o sí, la materia prima para que una siguiente empresa adquiera esto, aumente el precio porque lo que le va a agregar a este chip es un artefacto tecnológico, un celular. Y bueno, esto lo adquiere otra empresa para agregarle, o no, para distribuirlo, ¿no? Esto viene a ser una cadena de valor porque cada adquisición o cada etapa que pasa en una empresa, otra empresa y otra empresa, le agrega un valor agregado, podemos llamarle, aunque el concepto de valor agregado es otro, pero genera una cadena de valor donde cada parte le agrega un costo, le agrega un valor percibido también, ¿no? A nivel de producción, lo que vemos en las pantallas, si esto también no hay pantalla, a ver, confirmo esto. Sí, cada parte de la producción también le agrega un valor. Miren, una manzana en el campo, digamos que está a 3 bolivianos, aunque te la regalan en el campo la manzana, ¿verdad? Pero para niveles de producción, etcétera, digamos que está a 3 bolivianos la manzana comprada en el campo del árbol, ¿verdad? El transporte, le aumentemos 1 boliviano esa manzana. El proceso le cuesta, o más bien dicho, agrega a esta cadena productiva 2 bolivianos. El envasado le agrega otros 2 bolivianos y la distribución hasta el punto de venta le agrega otros 2 bolivianos. En total, tenemos una cadena de valor que suma 10 bolivianos. Es decir, esta manzana tiene una cadena de valor para terminar o valer 10 bolivianos hasta el punto de distribución. Eso es la idea de cadena de valor. ¿Cuál es la herramienta con la que podemos aplicar esto? El mapa de cadena de valor. Bueno, tiene esta forma. Y más o menos la lógica es de que el gestor de solicitudes, que es el emprendedor, o puede ser el equipo, sí, de atención al cliente, de acuerdo al equipo que ustedes tengan. Los emprendedores, mayormente, el equipo es reducido o directamente solo el emprendedor, ¿verdad? Pero la idea es no quedarse en ese punto de ser solo el emprendedor. La idea es crear un equipo inicialmente cuando o llegar a un emprendimiento con una capacidad sostenible para crear un equipo. Y en el mejor de los casos, un crecimiento que me permita tener un equipo más grande, ¿verdad? De acuerdo, igual a la demanda, etcétera. Pero la idea siempre va a ser crear un equipo con la sostenibilidad de mi emprendimiento o mi pyme en una siguiente etapa, ¿verdad? Entonces, inicialmente ese gestor de solicitudes va a ser el emprendedor o sí, tal vez tenga una parte del equipo destinado a esto, que se va a comunicar en este caso con con el proveedor, ¿verdad? Vemos una flecha aquí, no sé si ven mi mouse, eso sí, sí, lo ven. Aquí hay una flecha
que es la comunicación de este gestor de solicitudes, ¿no? Donde yo me comunico con el proveedor, en este caso de frutas, y el cliente se comunica conmigo para hacerme la solicitud de, necesitamos otro lote de frascos de conservas, por ejemplo, ¿verdad? Él se comunica conmigo y yo comienzo a comunicarme con el proveedor de materia prima para iniciar el proceso. Esa es la lógica de estas flechitas y de que esté al centro el gestor de solicitudes o el emprendedor, o el dueño, o el administrador o dueño del emprendimiento o del negocio. Este proveedor transporta la materia prima, o bueno, hay un transporte de materia prima, eso es lo que representa el camioncito, y aquí empieza la parte de la secuencia del proceso, lo que hemos hecho en la anterior tabla, muy similar, ¿no? Donde tenemos una actividad, en el caso de la anterior tabla, como lo habíamos planteado, la actividad era el seleccionado de los frutos, luego la pasteurización, luego el cortado, luego la cocción, el envasado, ¿verdad? Y la distribución. Lo mismo aquí puede ser la actividad, seleccionado de fruto, pasteurizado, cortado, cocción, distribución. Bueno, entonces actividad. Responsable, de la misma manera, hemos determinado responsables. Indicadores. Los indicadores son nuestros indicadores de calidad. Y aquí debajo tenemos el tiempo establecido para cada parte del proceso, que hemos dicho puede estar en días, semanas, horas, también, de acuerdo a la característica del emprendimiento. Entonces, ¿cómo se va a ver nuestra herramienta? Nuestra herramienta se va a ver así. En este caso, el ejemplo era de un abono reciclado, ¿no? Donde voy a la empresa de recojo de basura, solicito la separada, la basura que me sirve para esto, y mi proceso de la recolección, el secado, el tamizado, el empaque, la distribución. Tengo aquí los responsables de cada parte, de cada parte del proceso, el número de personal en cada parte del proceso. Digamos, aquí he puesto 2 personas. Esto va a ser variable, obviamente. Esto es por el ejemplo transmitido, pero el número de personas necesarias para esto va a ser variable. El costo del personal también es variable. Por un día de trabajo, 2 personas, lo que va a salir es esto. Ahora, lógicas para esto, igual hay varias. Está trabajo por objetivos, eh, trabajo por jornal, Por producto. por producto, eso era, gracias Juanito. Trabajo por hora también, ¿no? Y eso es Ujú. dividiendo también el mínimo nacional entre las horas trabajadas al mes. ¿Cuánto me sale? Creo que antes del último incremento que se ha aprobado o no, al final hay unos que lo aprueban, otros que no. Pero estaba en 13 bolivianos y, bueno, y decimales, casi 14 bolivianos. Era, de acuerdo al mínimo establecido, el pago por hora. Pero es solo una, una medida que podemos tomar. Ahora, nosotros decidimos, y obviamente tomando en cuenta nuestro estado como emprendimiento, cómo pagar la mano de obra. No estoy diciendo de que busquemos timar a nuestros trabajadores o busquemos aprovecharnos, más bien, esa es la palabra, de el tiempo de trabajo o beneficiarnos o que la tajada no sea la misma, ¿no? Sino que tenemos un estado de emprendimiento donde estamos todavía en el Valle de la Muerte y Luego se pinta, luego se pega. ¿Cómo vas a buscamos hacer también así? sostenibilidad económica, ¿no ve? Entonces, No, pues sí, esto es muy Señora variable. Rosemary, pero me vas su a ir a audio, mi por reunión favor. Es muy variable, ¿no, Juanito? Entonces podemos, Sí, realmente ahí es nuestro criterio de lo que es justo por ese sí, trabajo. así es. Es importante tener toda esta lógica porque también nos ampara, ¿no? O sea, frente a una propuesta, nosotros podemos negociar con el operario, con el técnico que tenga que entrar a formar parte de mi equipo.
Y es importante también, como dice Alejandro, que el personal esté contento con nosotros, porque se va a reflejar en el trabajo que va a desarrollar, ¿no? Ahora, para que una persona esté contenta en su trabajo son 3 factores. Posibilidad de crecimiento y bueno, si va bien al emprendimiento y es una persona comprometida con la visión empresarial, ¿recuerdan? O la visión del emprendimiento, entonces tiene una posibilidad de crecimiento junto al emprendimiento. Bueno, otro, el factor económico, obviamente, si haces un trabajo que te remunera, eh, estás trabajando óptimamente y contento, ¿no? Y el tercer factor, a ver, posibilidad de crecimiento, economía y el grado de responsabilidad. El grado de la responsabilidad es motivante. Cuando tienes Mm. responsabilidad a cargo, te motiva. Uno no quiere quedar mal, Y, ¿verdad? el, y por supuesto la estabilidad laboral, ¿no? Estabilidad laboral también. Bueno, entonces, esto es a criterio, pero un criterio justo, obviamente. Bueno, de, el costo del personal. Y lo mismo para cada parte del proceso. Esta parte no la vamos a ver porque ya tiene que ver con mano de obra, materia prima, costos fijos y variables. Pero si este ejercicio se desarrolla hasta aquí, voy a tener una cantidad de lote, voy a tener un total de tiempo y también lo que me suma a la anterior tabla es tener ya el, el costo de mi mano de obra ya determinado con esta herramienta. Bueno, además que me interesaba poder tocar el punto de lo que es una cadena de valor o de generar una cadena de valor. Ahora, también esta presentación sí se las voy a compartir. Perdón si me retraso en compartir las presentaciones anteriores también. Son presentaciones distintas las que utilizamos a las que están en la página todavía, pero vamos a actualizar eso hasta antes de que finalicen este proceso, ¿sí? Entonces les pido paciencia y disculpas de antemano por esta partecita del proceso. Ahora, tengo un ejemplo de estructura también para el rubro de los servicios, donde el administrador o emprendedor se encuentra arriba y este proceso inicia por el marketing, es decir, cómo se va a enterar el cliente de que yo tengo este servicio, porque bueno, a diferencia de un producto, un servicio es intangible en su mayoría. Un producto es tangible, tiene más posibilidad de posicionamiento, de conocimiento del producto. En cambio, un servicio es más intangible, por lo tanto, necesita un empuje o necesita una gestión de promoción. Entonces, esta va a iniciar con esta gestión de que el cliente sepa de mi producto, de mi servicio, o que haya esta parte del proceso siempre dentro de mi secuencia de etapas. Pueden llamarle marketing o atención al cliente, pero es necesario este empuje para los servicios. Entonces, en este ejemplo, yo lo he estructurado iniciando por esta parte de marketing o atención al cliente y posteriormente lo que puede ser un proceso de servicios. Atención al cliente, es decir, ya saben que existe este servicio y tienen contacto conmigo. ¿Con quién se contactan? Con la atención al cliente, porque muchas veces igual los servicios tienen la característica de ser un trabajo de co-creación o un trabajo muy personalizado. Entonces, se necesitan contactar con una persona con atención al cliente que entiende estas necesidades y pueda adaptar también el servicio a esto. Un soporte y seguimiento, una ejecución y también una postventa como una fidelización donde digamos que es un servicio fotográfico para bodas, ¿no? Fotografía para eventos especiales como bodas. En una fidelización lo que se va a generar es de que este proceso pueda replicarse y siga siendo una gestión de marketing
que es muy necesaria, claro que para todos los negocios, pero más que nada para los servicios, porque son intangibles en su mayoría, no en todos, porque dentro de esto existe la innovación, entonces no todo se ha creado, no todo se ha dicho, pero hay por el momento características específicas para cada tipo de negocio. Eso, entonces, les comparto estas dos presentaciones. Les hago recuerdo que ya estamos en el módulo 5, hoy iniciando ese módulo con la primera plantilla. La siguiente sesión revisamos la segunda plantilla y el siguiente paso sería el tema costos. Pero no vamos a llegar al tema costos sin que el día lunes en el seguimiento que hagamos veamos que se está avanzando también, ¿no? Tendríamos que estar ya con el avance del módulo 4, que son no el FODA o la parte del FODA, mapa estratégico, cuadro de mando integral y el tema de marketing, ¿verdad? Tendríamos que estar avanzando con eso. Avanzando juntos porque al revisar yo doy feedback, ¿no? Les digo más o menos qué puede ser, que no, por dónde podemos ir, pero son recomendaciones, ¿no? Porque solo ustedes saben a detalle. Entonces, necesitamos también ver el avance del grupo para ir en conjunto con el grupo a seguir avanzando. Bueno, entonces, les recomendamos, por favor, entrar a la plataforma y seguir avanzando. Consultas, bueno, el tiempo no nos da para consultas, pero un par de consultas sí podemos abrir. Que sean al punto, por favor. Si no, señores, eh, damos por finalizada la sesión y un abrazo grande, un saludo hasta todas las partes de Bolivia y nos estamos viendo el día miércoles de manera virtual nuevamente. Chao, Juanito. Buenas noches y buen fin de semana. Buen fin de semana. Sí voy a compartir Sí, las presentaciones y también la grabación. Bueno, hasta antes de que termine. un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Ujú.